Hola, muy buenas noches. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de otorgarme este tiempo para esta entrevista. Antes de comenzar formalmente con las preguntas, quiero dejar constancia en la grabación de que su participación es completamente voluntaria, que contamos con su autorización para grabar esta sesión y que toda la información compartida será utilizada exclusivamente con fines académicos y educativos. ¿Está de acuerdo con estas condiciones? Sí, claro. Muy bien, excelente, muchas gracias. El día de hoy nos acompaña el contador Rodrigo Camacho, quien cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito contable y financiero. Nos da mucho gusto tenerle aquí y para que nos compartas un poco de tu experiencia sobre la realidad del ejercicio profesional. Para comenzar, nos gustaría conocer un poco más sobre tus inicios y tu día a día. ¿En qué sector o área de la contaduría se desempeña actualmente? Ok, actualmente soy analista senior de una naviera. Hoy en día se llama integrador logístico llamada Maersk, Maersk México. Actualmente donde trabajo es un GSC, se le llama así GSC, que es un hub de operaciones. Se llama Global Center, Global Services Center. Este GSC lo que hace es que tú le das servicio pues en materia contable, que sería cuentas por cobrar, cuentas por pagar y todo el registro contable y financiero de distintas líneas. Al ser una empresa multinacional, le sale más barato a empresas de este tipo, de este calibre, mover parte de su personal para acá, para México, por ese tema del nearshoring, para que haya una mejor comunicación y distribución del trabajo con respecto a otros equipos alrededor del mundo. En este caso, yo la parte que llevo son cuentas por cobrar de Norteamérica, que serían las cuentas de Canadá y las cuentas de Estados Unidos. Muy bien, excelente. Ujú. ¿Nos puedes contar un poco más sobre tu trayectoria y cómo fueron tus inicios? Claro. Al inicio yo empecé como becario, empecé en Grupo Rocher. Grupo Rocher es Yves Rocher y también Stanhope. Esas dos empresas son empresas de retail. Retail es empresas minoristas de aseo personal y de higiene en el negocio, en el hogar, etcétera. Entonces, creo que todos conocen esa marca, es una marca francesa. Yo ahí era un becario, era un trainee en cuentas por pagar. Ahí lo que hacía era procesar facturas para solicitar su pago, se mandaba una propuesta de pago semanalmente y se le pagaba a los diversos proveedores que teníamos. De ahí, ahí duré un año prácticamente, que fue en el 2018, y después decidí renunciar. Renuncié ahí en ese trabajo porque yo me dediqué más como a pasar la parte de la escuela, porque obligatoriamente yo estudié en la Universidad La Salle. Ahí forzosamente los últimos semestres tenías que trabajar como para hacer prácticas profesionales. Entonces, saliéndome de ahí, una vez cubiertas ese requisito de la universidad, yo me fui a otra empresa llamada Marsh and McLean and Companies. Este es un giro totalmente diferente, que es un broker de seguros. Ahí duré 2 años y medio alrededor y lo que me dedicaba ahí fue cobrar. Ahí las cuentas por cobrar abarcan muchas ramas, ¿no? O sea, están las líneas de crédito, está el ver el tema de contratos con los clientes, ver disputas, ver la parte de collections. Las partes de collections es la colección de pagos, o sea, la recolección de pagos, y el cash application. El cash application es la aplicación de pagos en el cual uno debe de ir registrando y viendo cómo va evolucionando la cartera de los clientes, de qué es lo que te van pagando y qué es lo que se va rezagando. Por distintos temas y por distintas situaciones, un cliente te deja de pagar. Puede ser por mal servicio, puede ser porque en realidad ese cliente es moroso. Hay distintas cuentas que dependiendo de la cantidad o el volumen, puede llegar a haber errores en la facturación, errores en la comunicación de sistemas, etcétera. Entonces, todo esto es como muy importante, ¿no? Es parte de la ramificación. Yo lo que yo hacía ahí
era el cash application de las primas de las distintas pólizas de seguros que recibíamos. Manejaba los países que era Argentina, Venezuela y la última parte de mi trayectoria ahí en Marsh fue México. En la parte de México era la conciliación de las cuentas de las aseguradoras con lo que nosotros teníamos. Toda esa información se condensaba y se mandaba a la India. Esa era parte como del proceso. Una vez ahí me buscó una empresa, yo estaba así como explorando, ¿no? La parte de la contabilidad. Si te diste cuenta ahorita, estaba al inicio en cuentas por pagar, después evolucioné a cuentas por cobrar y dije, ok, ya tuve una aprobada de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ahora quiero finanzas. Me fui como de analista financiero a una empresa petrolera. Es una startup petrolera llamada Jaguar Exploración y Producción. Hoy en día me parece que la adquirió Grupo México. Grupo México fue el que absorbió gran parte de ese capital de esa empresa. Y yo lo que hacía ahí era toda la cuestión de AFES y el análisis de los gastos operativos que habían en los distintos pozos. El sector de oil and gas, que sería la de petróleo, todo el tema de hidrocarburos, es muy, digámoslo así, muy demandante en sentido de que necesitas que cubrir muchos requisitos como para que todo esté en norma. Actualmente en México tienes que no reportarle a un solo instituto o un solo ente, tienes que reportarle a la a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a Hacienda, prácticamente a Semarnat, o sea, a muchas entidades gubernamentales. Y a veces trabajar con gobierno es un poquito difícil y es un poquito áspero la relación entre las dos partes. Ahí estuve 2 años, de hecho en este periodo justo llegó pandemia y estuve ahí. Fue un reto bastante difícil por este tema del home office y no tanto porque yo sea partidario de estar localmente o en sitio, sino más bien porque había poca comunicación con los equipos que estaban en sitio, que eran los pozos petroleros. Entonces uno tenía que estarlos como buscando y adicional a eso, pues las medidas sanitarias eran muy estrictas en ese entonces. Entonces, pues se llegó a rezagar mucha operación y mucha información. Ahí fue como el reto, ¿no? Ahí. Y después de eso me buscó Maersk. Maersk es la empresa en la que ahorita corrientemente desempeño. Estuve en la parte de cuentas por cobrar prácticamente 2 años y hoy en día tuve una promoción para la parte de finanzas y contabilidad. O sea, la parte de finanzas y contabilidad se lleva por aparte. La parte de finanzas se debe de entender que hay tres grandes ramas, por así decirlo, hoy en día en procesos de empresas multinacionales, que sería, así se le llama P2P, que es Procure to Pay, está OTC, que es Order to Cash, y luego está ATR, que es Accounting to Report. O sea, estas son como siglas en inglés, pero al final de cuentas son cuentas por pagar, cuentas por cobrar, y cómo se condensa toda la información y cómo se representa en los estados financieros. Entonces, a final de cuentas, yo estuve como analista senior de OTC, ¿no? De la parte de cuentas por cobrar. Y ahorita ya evolucioné a senior, pero de Accounting to Report, que sería finanzas y contabilidad. Actualmente, al ser un integrador logístico, tú ves no nada más el tema de los contenedores, ves también almacenes y ves la parte de los trucks, o sea, que serían los camiones. Hay una infinidad de empresas que integran todo Maersk, porque Maersk integra muchas empresas. Por ejemplo, Performance Team, por ejemplo, Pilot, por ejemplo, Mander Griffin, por ejemplo, Maersk E-Commerce. O sea, son distintas empresas, ¿no?
y todas ellas se dedican a ciertos servicios y todas las integran en uno solo, todo lo condensa en uno solo. Este tipo de servicios se los dan a empresas muy grandes como podría decirse Home Depot, Walmart, Costco, todo lo que prácticamente uno puede llegar a ver que no es originario de tu país, es porque alguna vez estuvo en manos de alguna naviera o de algún integrador logístico, que en este caso pudiera ser MSC, Maersk, One Networking, Evergreen, etcétera. O sea, hay demasiadas. Entonces, prácticamente eso es un poco de mi trayectoria que pudiera decir. Ok, muy bien, muchas gracias. Y tú, ¿cómo se dice? Tus especialidades en las que te has enfocado en el ámbito académico. En el ámbito académico ha sido finanzas corporativas y bursátiles. De hecho, ahorita, hoy en día, cuento con una especialidad. Fue una manera para titularme y ahí prácticamente estuve viendo todo el detalle del P&L, que sería el estado de resultados, y adicional a eso, las finanzas corporativas, que viene siendo el tema de la bolsa, los portafolios de inversión y la administración del capital de patrimonio. Entonces, esa es la especialidad, duró un año y próximamente estoy a la espera de una maestría en finanzas corporativas, pero este es a nivel de dirección y gerencias. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué eligió este sector o especialidad? La especialidad en finanzas o el sector, porque el sector es sector de la empresa o... El sector de, por ejemplo, de costos ahorita la especialidad en finanzas. Ah, ok. O sea, a final de cuentas, la especialidad, algo que, porque durante la carrera estás viendo distintos temas, porque llevas muchas materias, ¿no? Dentro de esas materias, una de las que me llamó mucho la atención fue finanzas corporativas porque se me daba muy fácil. Sin embargo, creo que no he tenido esa, como esa expertise en el ámbito laboral porque me he dedicado más a las cuentas por cobrar, pero porque me emocionan más las cuentas por cobrar. O sea, no es lo mismo analizar el número duro que te pudiera dar un estado de resultados a que te estés disputando una factura, por ejemplo, que eso es un poquito, para mí en lo personal, un poquito más emocionante. Darle un buen servicio al cliente es lo que a veces hace esa gran diferencia en este sector, porque hoy en día cualquier sector, cualquier industria está súper competido, o sea, súper competido. O sea, si de opciones tienes miles. Y al ser un integrador logístico tan grande, hay muchas empresas que también te pueden dar ese mismo servicio a menor escala. Entonces, uno debe de dar un extra a final de cuentas. Entonces, ese extra me empezó a apasionar poco a poco, desde que estaba en Marsh hasta ahorita que estoy en Maersk. Entonces, eso es lo que ha diferenciado principalmente. Al momento de moverme de forma, pues sí, digámoslo, o sea, de una área operativa que era cuentas por cobrar a un área un poco más estratégica que sería Accounting to Report, yo voy a estar viendo prácticamente la parte del revenue. O sea, ahorita hoy en día es la parte que estoy viendo, la de los ingresos, que es lo que, dónde se están disparando los ingresos, en qué sector se están disparando, cuáles son los, por ejemplo, yo que veo almacenes y transportes, cuáles son los almacenes y las rutas que más ingresos están teniendo, como para ver cuáles son los clientes que más estamos teniendo eso, ¿no? Esa acaparación de recursos, esa acaparación de ingreso. Entonces, una vez que uno tiene ese análisis, puede obviamente planear junto con tu equipo, ver estrategias de cómo cuidar a ese cliente y qué plus se le puede dar. Ok, muy bien. Es muy interesante ver cómo se da este salto bueno, ver cómo es la parte académica y cómo se ve la realidad. Bueno, hablamos justamente de la práctica
cotidiana y qué competencias consideras más importantes en su área de trabajo. Hmm, competencias, mira, creo que una de las principales fortalezas que tengo, por ejemplo, es los idiomas. Eh, Al ser una empresa tan gigante esta Maersk, y hay monstruos también iguales que se pudieran comparar con esta empresa, siento que es la comunicación. O sea, la comunicación yo pienso que es fundamental en cualquier organización y más cuando tratas con más equipos y en distintas partes del mundo. En un mundo globalizado, la comunicación se vuelve crucial como para entender un buen mensaje o qué es lo que se está refiriendo, alguna indicación y qué es lo que uno espera de los distintos equipos. Por ejemplo, en su momento yo tenía un líder que era dos o tres posiciones arriba de la mía, que era el jefe en la industria de una vertical, ¿no? De ahí de donde está Maersk, pero era de la India. Entonces, a veces esas limitantes en la comunicación creo que son cruciales como para que entiendas un buen mensaje y también cómo esa persona ve al equipo y cómo visualiza, porque al estar él en otro GSC llamado Chennai, que está en la India, es muy diferente liderar un equipo allá a liderar un equipo acá en México. O sea, totalmente diferente. Entonces tienes que cascadear la información de una forma diferente. No es lo mismo referirte o comunicarte con una persona que está en la India comparada a una de México y comparado a otro que está en Estados Unidos, por ejemplo, Canadá. Entonces, tenemos el tema de la comunicación. Esto súmale el idioma. Creo que esas competencias uno debe de estar buscando. Adicional a esto, el pensamiento analítico, de analizar, porque en una empresa siempre, siempre, siempre se te van a presentar adversidades, contingencias, problemas, etcétera, que uno debe de saberlas resolver, pero siempre tener este pensamiento analítico. Esa competencia que uno puede llegar a tener es pensar con cabeza fría y actuar con cabeza fría, como para no cometer un error, porque los errores cuestan puestos, cuestan dinero, cuestan retrabajos, cuestan frustraciones. Entonces, uno debe de analizar bien la situación para tener, si no la mejor solución, acercarte a eso, ¿no? A tener una solución cercana, rápida y para cualquier parte, ¿no? O sea, para cualquier involucrado en el problema. Y otra creo que es la responsabilidad donde uno se empodera de su trabajo. Uno debe de ser profesional y creo que al ser una empresa, esta empresa es de Copenhague, o sea, originaria de Copenhague. Y lo que veo es que tiene mucha cultura europea. Y al momento de tratar de cascadearla hacia la India, hacia México, hacia las distintas partes del mundo, a veces las culturas llegan a ser diferentes en cuestiones de trabajo. A lo mejor y el europeo es muy responsable y tiene una vida balanceada y cumple con sus objetivos, y algunas veces a lo mejor y en otras partes del mundo, como sería México, como sería la India, Brasil, puede que no lleguen a los objetivos por distintos temas de cultura, igual y traslados. Por ejemplo, esta ciudad es inmensa, México, entonces es diferente ese tipo de relación, trabajo, balance con tu vida, que uno debe de ser consciente, ¿no? Hoy en día creo que ya estamos regresando a este tema, alejándonos ya a lo del remoto. O sea, yo en mi área y ahorita en mi empresa, empezaron con el retorno a oficinas, 12 días, después 10, se está especulando que ahora va a ser diario. ¿Y por qué se han tomado ese tipo de decisiones? Porque sinceramente la gente no es responsable con su actividad y abusa.
Eso es triste, pero pues eso es la competencia y uno de los valores que uno debe de emplear, ¿no? La responsabilidad. Es muy marcada, creo que es una de las más importantes, la responsabilidad. ¿Qué otros valores consideras indispensables para la contabilidad? Mm, adicional a los valores, pudiera decirse, o sea, para no englobarlos así como responsabilidad, respeto, como los que te enseñan en la escuela, también sería en un ámbito profesional el sentido de urgencia. El sentido de urgencia es que al cliente le urge que le reconozcas, por ejemplo, qué le falta por pagar, porque a lo mejor su contenedor ya lo puso en espera o que on hold. On hold significa que te detienen tu contenedor y no puedes salir hasta que le pagues. Y eso genera demoras. El sentido de urgencia es que tú tengas actualizada la información lo más pronto posible como para que no se trabe ningún eslabón de la cadena, porque esto lo que genera es un efecto dominó. Entonces, creo que la responsabilidad, ¿no? La base de todo. Ser responsable con el cliente, ser responsable con tus actividades y con lo que tú haces día a día. Y adicional a esto, este sentido de urgencia, ¿no? De realizar las cosas no de forma apresurada, no rushear las actividades, o sea, no hacerlo a lo loco, sino más bien hacerlo estructurado, hacerlo consciente. Otro de eso es la resiliencia. Aquí en Maersk, cuando yo me metí, una de las cosas que nos han repetido hasta hoy, después de tanto, bueno, no tanto tiempo, sino 2 años, pero siempre desde un inicio, es que seamos resilientes con los cambios que hay. Porque al ser una empresa tan gigante, los cambios son rápidos y son fuertes, son bruscos. A mí me tocó, y de hecho creo que es una de los puntos que a lo mejor y toco después, que a lo mejor y puedes llegar a preguntarme, pero hay cambios en la estructura muy repentinos. Entonces uno debe de adaptarse, ser empático y adicionar a ser empático con los demás equipos, ser resiliente con esos cambios. Como dije, la empatía creo que es vital en todas las organizaciones, porque la empatía, tú te pones en los zapatos del otro, ¿no? Y no nada más es en su sentir, sino más bien en sus actividades. O sea, tú te puedes llegar a pensar, es que sí, le estás pasando esta información a esta persona, ¿cómo se la va, cómo le va a llegar, o sea, ese mensaje, cómo le va a llegar la información lo más digerida posible, por ejemplo, o sea, si tú eres responsable de alguna actividad la cual esa persona tenga que retrabajar, tenga que hacer un análisis, que tenga que hacer como una tabla dinámica, por así decirlo, algo muy operacional, ¿de qué forma tú le puedes ayudar a esa persona como para que no se trabe nada de la operación? ¿Por qué? Porque a su vez como le puedes llegar a mandar esa información, a ti te pueden llegar información. Entonces, a final de cuentas, el sentido es que todos somos uno en la empresa. Y como todos somos uno, tú debes de ser responsable de tus actividades y esa persona, obviamente no vas a controlar sus actividades, pero sí ser empático y darle ese sentido, esa noción de que es importante lo que él está haciendo para ti. Por eso es importante la empatía. Y otra es la mejora continua. Uno no debe de pararse jamás. O sea, uno debe de seguir buscando el cómo mejorar. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, siempre en las empresas se puede hacer mejor. Se puede hacer mejor las cosas, se puede pensar mejor las cosas y se puede actuar de una forma diferente. Entonces siempre uno debe de estar mejorando, nunca estacionarse, porque hoy en día los trabajos así evolucionan en un chasquido. Ahorita la inteligencia artificial se está comiendo hoy en día muchos, muchos puestos y hay que saber evolucionar, ser resiliente y ser responsable de lo que uno tiene. Muchas gracias. ¿Qué diferencias observas entre el ámbito de estudio de la universidad al profesional? Mm, creo que sí hay yo pienso que hay muchos cambios significativos.
porque la universidad sí es la base de todo. Lo más importante de la universidad, en lo personal y lo que yo te puedo decir de mi experiencia, es ese razonamiento que te enseña la universidad que no te enseña el trabajo. Porque a final de cuentas, cuando estás en el trabajo, es más bien la capacidad analítica de cómo resolucionar los problemas y tú ya tienes las bases y tú ya tienes una guía, porque no es, en el trabajo no es o blanco o negro, hay unas cosas que sí en la contabilidad, ¿no? O blanco o negro, cargo, abono, etcétera, ¿no? Pero hay matices en todo eso, ¿no? Hay matices en sentido de que la comunicación, qué es lo que te están pidiendo, qué es lo que se espera, o sea, la expectativa hacia ti. Entonces, esas cosas no te enseña la escuela, eso te lo enseña el trabajo. Saber cómo redactar un mail, eso no te lo enseña la escuela, eso te lo enseña el trabajo. Pero tú ya tienes la base técnica, la base académica, que sería de dónde sale el cargo, de dónde sale el abono, qué razonamiento puedes llegar a tener, y lo que te enseña el trabajo es cómo comunicarlo. Eso se le llaman soft skills. Los soft skills es cómo liderar, cómo enseñarle a alguien, cómo representar esa información, porque no es lo mismo que tú seas muy bueno en lo que haces a que tú le enseñes a una persona de otra parte del mundo y en otro idioma. Eso es diferente, eso no te lo enseña la universidad. Para mí, la universidad es sin dudas la base, es totalmente algo muy importante y el complemento total que te va a dar, o sea, que cierra todo ese círculo, es el trabajo. Entonces, sí es muy importante la escuela, pero también es muy importante cómo te empiezas a desenvolver en el trabajo. A veces la teoría se queda corta, bueno, o sea, con los problemas del día a día y la contaduría exige mucho la responsabilidad y estar muy al pendiente de que todo salga bien. Bueno, y ahora, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos éticos o profesionales que has enfrentado? Mm, ok. Siento que, ay, mira, me ha pasado dos veces y las dos veces en la misma situación. Eh, Cuando a mí me contrataron aquí en Maersk, porque esta es prácticamente la empresa en la que más retos he tenido por este tema de los cambios bruscos, ¿no? Y rápidos. Parte de esos cambios, la parte en la cual a mí me contrataron, literal fue como para sustituir un puesto en Estados Unidos. Obviamente por los costos, ¿no? O sea, nosotros al ser analistas o al ser trabajadores de México, no es lo mismo percibir pesos a percibir dólares, ¿no? Por inicio, por, por, por entrada. Pero lo difícil aquí es cuando te enseña a esa persona en vivo, cuando esa persona sabe que ya perdió prácticamente su trabajo y está enseñándole a su sustituto. Entonces creo que eso es algo que, repito, o sea, la empatía y el respeto es algo vital en el trabajo. Y dejando eso claro, creo que ese es uno de los retos más importantes que he tenido. El recibir, el tomar de una forma respetuosa y adicional a eso, empática con esa persona, porque al final de cuentas esa persona no sabemos si está viviendo otra realidad totalmente diferente a la tuya, porque tú estás feliz de que te contratan, pero al final de cuentas esa persona, si no tiene eso, pues está en la calle. O sea, porque allá el costo de vida en Estados Unidos es gigantesco, o sea, es mayor. Sí, sí les va muy bien y lo que quieras, pero sí también el costo de vida ya es mayor. Es proporcional, ¿no? O sea, ganas más y gastas más. Entonces, y quién sabe si esa persona tenía hijos, quién sabe si esa persona tenía un plan para el retiro, quién sabe si esa persona estaba pagando una hipoteca, un automóvil, un crédito, etcétera. Entonces, sí es importante esa parte y pues a mí me tocó recibir la operación y eso fue al inicio.
después de eso, como empezamos a realizar en el área un buen trabajo, yo sugerí, ahí está la parte como ética que tú mencionas y esa toma de decisión, yo sugerí a mi jefe, no mi jefe directo, sino al siguiente jefe, al jefe de mi jefe prácticamente, que nos trajéramos una operación en la India, porque la gente de la India lo estaba haciendo de una forma equivocada, la verdad. O sea, habían varios comentarios que teníamos de clientes que se hacían las cosas de forma equivocada, que eran error tras error, etcétera. Entonces yo solicité repetidas veces que nos trajéramos cierta operación de la India para acá y mi jefe, el jefe de mi jefe como que lo comunicó con la gente de la India, empezaron a comparar números, a nosotros no nos avisaron nada, simplemente una vez me dijeron, oye, Rodrigo, ¿tienes 5 minutos? Sí, no sé qué, y ya me metieron a una junta donde estaban puros líderes, estaba el de la India, ya con que haya alguien de la India o alguien extranjero, ya tienes que hablar en inglés, ¿no? Y ya empezamos a platicar y que al parecer ya se había tomado la decisión de que la parte de Cash Application de una entidad de Maersk se iba a pasar para acá, para México, ¿no? Que se iban a abrir 2 posiciones, o sea, 2 puestos de trabajo. Y mira, las cosas de la vida, allá 2 personas perdieron su trabajo, acá 2 personas se ganaron esos puestos y a mí me dieron un Star Award por haber hecho eso. Star Award es como un bono por algo que tú hiciste, ¿no? Que tú propusiste, que tú hiciste, que tú estructuraste, etcétera. Entonces, a mí me tocó, pues, estar como en llamadas con la gente de la India para ver qué procesos eran los que se llevaba, qué comunicaciones habían con sus distintos stakeholders y ya con esa información cómo trasladarla para acá, para México, ¿no? Y explicarle a la gente, o sea, a los juniors, a los analistas juniors, cómo hacer las cosas. Entonces, sí fue algo difícil, fue algo bastante difícil porque conscientemente yo impulsé, yo propuse que esa operación se viniera para acá y en realidad la toma de decisión fuerte que tuvo fue ese impulso, o sea, fue esa motivación, ¿no? De hacer las cosas bien por acá. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Si es algo ético, hay que ser empáticos, hay que ser respetuosos con eso, pero también hay que ser responsables, ¿no? Y hay que reconocer que las cosas se estaban haciendo de forma diferente, de forma equivocada, y acá afortunadamente lo hemos estado haciendo bien. Muy bien. Cuando se presenta un problema, una problemática financiera o ética, ¿cómo procedes para tomar decisiones? Ok, primero que nada es pensar con la cabeza fría, ¿no? No puedes tomar, creo que está muy, se deja muy a un lado eso que le llaman inteligencia emocional. Y creo que uno debe de ser muy inteligente emocionalmente porque las decisiones no se deben de tomar con la cabeza caliente, se deben de tomar con la cabeza fría. Y obviamente analizar qué consecuencias pueden llegar a tener, ¿no? Tanto financieras como en estructura, como en ética, y ahí vienen como esos cuestionamientos, ¿no? En el momento en que yo recibí, por ejemplo, la operación de allá de Estados Unidos, repetidas ocasiones nos dijeron que la empatía era algo que teníamos que estar tocando, sin decir así como sin tono de burla, sin nada de eso, porque eso es la verdad. Si tú te pones en los zapatos de una persona que recién o está próxima a perder su trabajo, es difícil y la verdad tú debes de también ser empático y pensar que tú puedes ser el siguiente, ¿no? O sea, tú puedes llegar a así como así perdió esa persona. Nosotros no somos indispensables en ningún trabajo, ¿eh? Jamás, jamás. Y eso es así muy claro. Tú siempre vas a ser como un engranaje de esta gran maquinaria que tú vas a ser bueno, que vas a ser en situaciones muy crucial, muy importante, vas a ser un key user, o sea, vas a ser nadie como tú, pero con el tiempo alguien te va a sustituir, alguien lo va a hacer o mejor o igual y está peor, pero que alguien lo va a hacer, sí lo va a hacer.
Entonces, tampoco diría la empatía principalmente. La otro sería la diplomacia. Ser la diplomacia es cuando hay una situación de disputas, una situación como muy eh, de mucha controversia, de mucha contingencia, que uno debe de tocar fibras sensibles entre el cliente, que posiblemente puedan llegar hasta perder una cuenta importante de algún cliente muy, muy importante o lo que sea. Uno debe de tener esa diplomacia y esas habilidades de comunicación para que ambas partes. Maersk busca, por ejemplo, en la parte de cuentas por cobrar, obtener el dinero, ¿no? Obtener esas facturas después de ya haber pagado, ¿no? O sea, más bien después de haber ya dado ese servicio. Y sí, como el cliente le está pegando, si está en bancarrota, por ejemplo, muchas veces nos ha pasado que un cliente allá en Estados Unidos está en bancarrota y está declarado en bancarrota y nos dice, sí, es que sí te quiero pagar, pero ese cliente es al que más foco le debes de dar porque en cuanto se acabe sin recursos activos, pues ya, ¿no? Ya al que le tocó algo, le tocó y si no, a los proveedores, ya eso fue lo último que se dio. Entonces, eso nos pasó con Forever 21, por ejemplo, las que prácticamente dicen las noticias, ¿no? Forever 21, Centric, o sea, si uno se va a las noticias, prácticamente dice, ¿no? Dice quiénes, qué clientes o qué empresas han tronado, ¿no? Entonces, creo que debe de uno ser diplomático y también respetuoso, ¿no? Respetuoso con todas las partes. Sí, vas a comunicar, sí, estás comunicándote con XY persona, a lo mejor en la India, a lo mejor en Estados Unidos, a lo mejor aquí mismo en México, tu compañero de al lado o una nueva persona, lo que sea, un cliente externo, pero siempre uno se debe de manejar por la vía del respeto. Ok. ¿Qué recomendaciones darías a quienes estamos en formación? Mm, que deben de ser curiosos, deben de ser creativos y deben de ser resilientes. ¿Por qué? Porque hoy en día la inteligencia artificial está creciendo y está avanzando y evolucionando a pasos inimaginables. O sea, se supone que esto de la inteligencia artificial tendría que ser como en unos años. Ahorita ya está rebasando, hay unas inteligencias artificiales poderosísimas, poderosas en sentido de que cosas que se tomaban días, lo está sacando en minutos. Entonces, eh, ahorita en 2026, eso es lo que está pasando. Imagínate en 10 años, imagínate en 15 años, imagínate en 30 años. Los trabajos, en definitiva, van a evolucionar totalmente. Entonces, algo que sí les diría es que sean creativos de cómo adaptar ese tipo, esas nuevas tecnologías, que sean responsables y sean conscientes, porque no quiero sonar así, pero siento que hoy en día la sociedad le está dando más foco a otros temas en lugar de a qué es lo que va a pasar en el futuro. Está creciendo la población, ya no hay suficientes trabajos, ya no hay suficiente, llamémoslo así, cantidad poblacional, ese bono demográfico que alguna vez se tuvo. Ahorita la sociedad ya está dejando de tener hijos, ya prefieren tener mascotas. Entonces, creo que es importante cómo está evolucionando la sociedad y cómo uno puede llegar a, dónde tú puedes llegar a impactar. Porque la competencia es brutal. Eso aunado a que hay conflictos geopolíticos, de eso a la tecnología avanzando a pasos agigantados, uno debe de ser consciente y uno debe de ser responsable y debe de ser ingenioso, creativo, innovador. Ese es el consejo que yo les daría. Que sean, que nunca dejen de ser curiosos en cómo pueden mejorar y cómo puede evolucionar esta posición. Porque a final de cuentas hay cosas que la inteligencia artificial jamás va a rebasar a un humano. Y cómo ustedes pueden, o sea, hoy en día que están en formación, cómo pueden llegar a interceder.
Muchas gracias. Y para ir cerrando y mirando un poco hacia lo que se viene para las nuevas generaciones, ¿cómo visualizas el futuro de la profesión contable? Yo creo que lo podría resumir con la evolución. Va a evolucionar, en definitiva. Sí puede ser cargo, abono, las bases, pero a final de cuentas, esto ya está evolucionando y va a seguir evolucionando y esto ya no hay quien lo pare. O sea, ya como para que pare este tema de la tecnología, la inteligencia artificial, ya es muy difícil. O sea, ya esto ya, no quiero llamar así como que está fuera de control, no, pero que sí está evolucionando a pasos agigantados y uno debe de ser resiliente con la profesión. Que ya no se van a hacer las cosas como antes, sí, en definitiva, ya no se hacen las cosas como antes, que se está creando nuevas fuentes de trabajo, distintas oportunidades, sí, y siempre las habrán, pero van a evolucionar. O sea, hay trabajos en los que, por ejemplo, así volteamos en el caso de Blockbuster y Netflix. En su momento Netflix le tocó la puerta a Blockbuster para aliarse, Blockbuster los tiró de a locos y ahorita Netflix está posicionada como el número uno. Y Blockbuster, que en paz descanse. Así van a ser muchos negocios, así van a ser muchos trabajos y esto es de adaptarse, esto es una jungla. O sea, uno debe de adaptarse y ser, o volvemos a lo mismo, innovador y creativo en el área. Sí, puede que las cosas en una fábrica de extintores se hayan hecho las cosas 40 años así. Sí, pero hoy en día ya hay una inteligencia artificial que está sustituyendo dos puestos de trabajo. Entonces, ¿de qué forma tú puedes utilizar las herramientas que te está dando la inteligencia artificial? ¿Qué herramienta o cómo puedes emplear o cómo puedes utilizar las tecnologías, las nuevas tecnologías en tu área de trabajo? ¿Cómo puedes impactar? Y siempre, siempre, siempre manejarse con qué extra tú puedes aportarle de forma, ya sea que seas freelancer, ya sea que seas profesional, ya sea que seas emprendedor, se vale de todas, de todos los matices, colores y sabores a lo que te vayas a dedicar. Siempre uno debe de guiarse por la vía del estoicismo, ser consciente, ser responsable de lo que uno es, de lo que uno está haciendo, empoderarse de sus cosas, empoderarse de su ser lo más profesional posible y utilizar toda la tecnología en su alcance como para alcanzar los objetivos que uno puede llegar a tener. Muy bien. ¿Qué habilidades consideras que serían más relevantes para los próximos años? Yo creo que el análisis crítico, porque si la inteligencia artificial puede que te ayuden. Hoy en día, por ejemplo, yo utilizo distintas inteligencias artificiales en mi trabajo hoy en día, como para análisis de datos, condensación de datos, es más, hasta como para redactar un correo para que suene un poco mejor, también se utiliza. Pero ya después, así como yo lo visualizo, ya es integrar varias inteligencias artificiales como para obtener un resultado. No nada más una inteligencia artificial, sino varias. Entonces, creo que el análisis crítico debe de ser como muy importante porque a final de cuentas, si una inteligencia artificial piensa, sí te puede dar un consejo, sí puede dar una guía, pero no te va a dar la respuesta que tú estás buscando. Porque ahí entra la ambigüedad de la inteligencia artificial. La ambigüedad de la inteligencia artificial es cuando te intenta complacer a ti como usuario, sin embargo no te está dando el resultado objetivo que estás buscando. Entonces ahí es donde entras tú, ahí entra el análisis crítico. Otra es la detección de problemas. Si la inteligencia artificial te podrá detectar los problemas en el momento, pero no te detecta los problemas a futuro, que es lo que uno puede llegar a tener un problema consecuente. Sí, te resuelve esto, pero esto va a generar que se genere este problema y X problema. Entonces, uno también debe de
ser consciente de qué problemas puede llegar a generar X situación, X decisión. La comunicación, sin lugar a dudas, la comunicación creo que es vital y siempre va a ser vital en cualquier parte del mundo. Un correo mal redactado, un mensaje mal dicho, puede llegar a interpretarse de mil formas. Y más cuando una empresa globalizada, eh, una empresa en la cual ya sea la globalizada con la tiendita de la esquina, un mal mensaje cuesta dinero, cuesta trabajos, cuesta retrabajos, cuesta tiempo. Entonces la comunicación es vital, así entre equipos, que sepas aprender a cómo lo que tú estás pensando, sepas cómo decirlo, de qué forma lo estás diciendo para ser empático, para ser respetuoso. Y también otra cosa, esas habilidades de comunicación, de cómo plasmarlo en un correo, cómo plasmarlo en una carta, cómo plasmarlo en un mensaje visible, etcétera. Entonces la comunicación es vital. La adaptabilidad, sin lugar a dudas. Adaptabilidad es, los cambios están así, 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 siempre van a haber. Hoy en día lo de la inteligencia artificial llegó, después no sabemos qué otra inteligencia puede haber, qué otra tecnología puede haber, cómo se puede adaptar a tu trabajo, qué nuevos trabajos, qué nuevas oportunidades se van a abrir. O sea, sí, los trabajos evolucionan, sí, hay unos trabajos que van a desaparecer, sin lugar a dudas, por ejemplo, no sé, bibliotecario, por ejemplo, ¿no? Ya llegó el Internet, ¡pum!, se sustituye. Pero qué tal que hay otro que es, oh, hay otra nueva oportunidad que se abre con base a ese trabajo. Por ejemplo, la mecatrónica, ¿no? Dicen, ay, es que las máquinas llegan y van a armar un carro y todo. O sea, sí, pero ¿cómo para esa persona que esté operando ese robot y todo, debe de tener controles de calidad, innovar en materiales como para ahorrar costos? Ahí es donde uno entra en su inteligencia. Inteligencia que no te la da la inteligencia artificial, sino más bien tú y tu creatividad, cómo se está explotando. Entonces, sí hay que ser como esa adaptabilidad y esa resiliencia que uno debe de tener a los cambios bruscos y rápidos. Y la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es vital, es importante pensar con cabeza fría, pensar que no es el fin del mundo un mal correo que puedas llegar a tener, que algo pasó, alguna situación, por ejemplo, en su momento, esto fue muy sonado, por ejemplo, allá en Copenhague, cerraron las oficinas de Copenhague, estaban en tendencia en su momento Maersk porque transportó las armas de Estados Unidos a Israel y Maersk cerraron las oficinas. Tener la suficiente inteligencia emocional, tener esa diplomacia como para que los líderes puedan llegar a decir un buen mensaje, ¿no? Ya sé, a veces es como inimaginable, ¿no? O uno como simple mortal, cómo puedes llegar a hablar con la prensa y cómo puedes hablar con 150 personas afuera de las oficinas porque no te dejan meterte a tu oficina, pero a una escala a tu nivel y todo, pues sí tener inteligencia emocional, que a veces las cosas no van a salir como tú quieres, pero tienes esa capacidad de no estresarte, de pensar con la cabeza fría, consensuada, y adicional a eso, que sea lo mejor, que sea lo más sensato posible a tu posición para que tengas integridad tú y des un buen mensaje y des una buena solución a X problema. Muchas gracias. Con esto ya estamos concluyendo nuestras preguntas. Te agradezco enormemente, contador público, y financiero, Rodrigo Ujú. Camacho, por su tiempo, por la claridad de sus respuestas y sobre todo por compartirnos esta visión tan honesta y valiosa de su profesión. Sus consejos nos sirven muchísimo a quienes nos estamos preparando en esta carrera. Que tengan una excelente noche y mucho éxito en sus siguientes proyectos. Muchas gracias por esta oportunidad y pues buenas noches.